El outsourcing, esta forma, ¿no? Este eufemismo tecnocrático para, por un lado, subcontratar, ¿no? algún servicio que no ofrece tu empresa, que ese es el outsourcing, ¿no? en el papel, el que todo el mundo conocemos y el que es, ¿no? bienvenido y está deseable en cualquier economía y natural que se dé en el mundo, pero que también es un eufemismo tecnocrático para despojar derechos laborales históricamente ganados a toda una generación de trabajadores en México y en el mundo, cabrón. El outsourcing es una forma perniciosa de no solo negar derechos laborales, sino esos recursos que le tocarían a trabajadores y trabajadoras se extraigan y sean mayores ganancias para el dueño o dueña de los negocios de las empresas. En México es un problema histórico, ¿no? Que no empieza en este siglo, ya venía desde varios años, pero hay que recordar que la reforma que nos tiene, como nos tiene, en la que cada año se pierden 200, 300 mil empleos al final de año y se recontratan a estas personas, este fenómeno nuevo empieza con Felipe Calderón, el presidente del empleo, que después terminó siendo el presidente de la muerte, de la sangre, de la corrupción, del narcoestado. Promovió también la desregulación del outsourcing, una regulación laxa que permite que empresas completas se dediquen a nada más que a extraer derechos laborales de su plantilla. Y son, por ejemplo, hay una sola empresa en México que extrae recursos de 300,000 trabajadores. 300 o 200, no me acuerdo. Una sola empresa creo que tiene 200,000 trabajadores por ahí. O sea, es un negociazo, cabrón. ¿Y qué hace esta empresa? ¿Qué produce esta empresa? Absolutamente nada. O sea, trafica con los recursos y con los pues sí, con recursos, con la labor de las personas y extrae su valor, ¿no? Para ellos mismos y para los dueños. Esta discusión, ¿no? Se ha avivado o ha revivido en México a partir de una propuesta del presidente López Obrador de extinguir esta figura. O sea, no la primera figura de la que hablamos, donde, no sé, si yo tengo un hotel, ¿no? y quiero arreglar mi elevador, quiero darle mantenimiento, no tengo yo que especializarme, sino puedo contratar a alguien más para que lo haga, eso es perfectamente natural, si no estamos hablando de prohibir este abuso de la figura del outsourcing para negar derechos laborales a las personas. Eso es lo que está pensando, ¿no? Ayer en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre este tema, sobre cómo va la discusión en el Senado, ¿no? en Cámara de Diputados, en el Congreso, y esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Ahí está. Hoy nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo, en un sentido o en otro, pero ya esta semana se resuelve este diferendo, esta situación que se está dando con la subcontratación, porque estamos dialogando, porque el propósito es convencer, no imponer. Y estamos en muy buenos términos, dialogando con el sector empresarial para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación. ¿Pero qué sería ya para el próximo año? Sí, de que se tiene que atender el problema, eso no hay duda, porque se ha abusado de las normas actuales. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a ver el resultado de esta discusión, ¿no? que propone. Esto ya no es esto de acá. La discusión de la regulación del outsourcing en el Congreso se aplazará hasta 2021, particularmente hasta febrero. Les daría espacio para adaptarse. La discusión, o sea, no la aplicación de la ley, no la aplicación de la norma, apenas la discusión sobre el tema se pospone. Esto es, francamente, decepcionante,
O sea, no es inesperado, pero es decepcionante. Digo que no es inesperado porque evidentemente iba a haber resistencia del sector empresarial y no estoy hablando de el sector de micro, ¿no? Pequeños, medianos empresarios. Esos regularmente son los que mayor porcentaje de empleados con todas las de la ley, con todos los recursos y prestaciones tienen. Estamos hablando de los mega corporativos, de las empresas grandotas. Esas son las que más abusan de esta figura del outsourcing. Evidentemente iba a ser una resistencia importante y lograron que en el Congreso representantes no de la gente, sino de los intereses económicos, pospusieran esta discusión hasta el próximo año. Ya lo decía al principio de este video, el problema viene a fin de año. El problema es todo el tiempo, porque la gente simplemente no tiene derechos laborales que tendría, o sea, digamos, no es una dádiva, no es ay, podría usted, patrón, darme vacaciones, porque fíjese que trabajé, y mire, pues me gustaría, si es posible, tener un seguro social, porque fíjese que si me enfermo me puedo morir. O sea, no, esos son derechos como tal. Son cuestiones que por ley, ¿no? E históricamente se han ganado a través de lucha, a través de protesta, a través de huelgas, a través de sangre y represión. Los derechos laborales adquiridos históricamente se perdieron, se borraron de un día para otro a través de esta figura. Este no es el último paso, ¿no? En la pérdida de derechos laborales. El último paso, o por lo menos el paso más reciente que tenemos, es la uberización de la economía, donde, por lo menos, en el outsourcing tienes un contrato, ¿no? Con otra empresa, y por tener contrato con otra empresa para la que realmente trabajas, ya no tienes derechos, pero por lo menos tienes cierto reconocimiento de que hay una relación laboral, ¿no? Entre uno y otro. En la uberización de la economía, ya ni siquiera hay eso. Pues, o sea, ya ni siquiera te consideran como un trabajador. Tan solo en California, ¿no? Hubo una ley que pretendía que se le reconocieran los derechos laborales a los trabajadores que hacen una actividad a través de cualquiera de estas aplicaciones, y Uber invirtió, si no me recuerdo, $200 millones en derrotar esa legislación, y lo logró. Lo dije en su momento, o sea, si para empezar, no hay cuarta transformación si no hay justicia económica. Y no podemos hablar de una justicia económica si los derechos laborales que gobiernos anteriores despojaron, ¿no? Quitaron, arrebataron, borraron de millones de mexicanos y mexicanas, si no se recuperan esos derechos laborales. Lo siento, o sea, no la hay. El problema más grande es a fin de año. O sea, era una gran oportunidad para, antes de que se dé ese problema, que normalmente se da en diciembre, ¿no? Pasar una ley y decir, este año, a partir de este año, ya no más. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, de desempleo, de desigualdad, de concentración económica, habría sido histórico, habría sido un alivio darle seguridad laboral a millones de mexicanos y mexicanas. De todo el mundo conocemos a alguien o hemos estado ahí. O sea, yo he trabajado por outsourcing. No tienes nada, cabrón. Nada. Te enfermas, te mueres. Si no lo pagas de bolsillo, que además es carísimo pagar de bolsillo un médico privado o un seguro privado, no hay tal. Cualquier accidente, cualquier enfermedad, vacación, ya no hablemos de vacaciones, cabrón, o sea, días de descanso, o sea, nada. Si se logra, ya no se hizo este año, eso ya es un hecho, y lo cual es una decepción profunda como tal. Pero, ¿no? Si se logra la prohibición de esta figura o del abuso de esta figura el próximo año, será inmensamente benéfico, ¿no? Es toda una generación de trabajadores y trabajadoras que recuperaremos derechos laborales. No es poca cosa, y así como fue histórica la reforma que hizo Calderón, digo, histórica para mal
lo que hizo Calderón para desregular esta figura y que se abuse como se abusa hoy, que sea un negocio multimillonario para las empresas, quitarle derechos laborales y extraer más riqueza todavía de ellos y ellas. Sería histórico revertir esa tendencia. Pero ahora tendremos que esperar a febrero. En fin, pues aquí vamos a estar muy atentos, muy atentos sobre este tema, que no es poca cosa, que lacera a millones de personas. Y bueno, vamos a estar muy atentos sobre esta situación y cualquier actualización les informaremos con mucho gusto. Esperamos tener buenas noticias de aquí a febrero. Muchas gracias por ver, por compartir y suscribirse, ¿no? Los likes y todo lo que debo decir al final de los videos. Y nos vemos hasta la próxima.